Buenos días a todas y a todos y bienvenidas a esta última jornada del curso de verano del Campus Juste, la redefinición del contrato social en las relaciones América Latina, Unión Europea, respuestas actuales ante desafíos globales. Una jornada que hemos titulado Un modelo que proteja retos sociales y económicos en Europa y América Latina, y en la cual tendremos en esta primera parte dos intervinientes que serán moderados por Tomás Mayo, compañero de la Fundación Carolina, a quien quiero agradecer antes de nada toda la ayuda prestada para la organización de este curso. Y sin más dilación, será él quien se encargue de presentar a los dos ponentes y al estudiante que nos acompaña en esta ocasión. Tomás, la audiencia es tuya. Buenos días a todas y todos. Vamos rápido, con un poco menos de tiempo, vamos a coger fuerza y a levantar aire. Bueno, en estos 2 días se han hecho referencia aquí a varias cuestiones económicas de las relaciones entre la Unión Europea y América Latina. El acuerdo de Mercosur, otros acuerdos comerciales, inversiones de China, inversiones europeas, economía verde y hasta economía digital. Bueno, yo no sé si Cristian va a tocar alguno de esos temas, pero desde luego, si miráis su currículum, y no pierdo tiempo en detallarlo, es, sin lugar a dudas, la persona indicada para hacerlo. Y también se han hecho referencia a temas sociales de cooperación, el contrato social, el aumento de la desigualdad, cómo cooperar en el futuro con América Latina, que creo que es un tema que os puede interesar a todos y que va a complementar muy bien la visión económica de Cristian en los distintos sectores. No voy a enumerarlos para no perder el tiempo y por darle la entrada a Erika, que ha escrito recientemente un documento sobre estos temas, creo que ya se anunció aquí la novedad que supone el concepto de desarrollo en transición y lo que eso puede suponer para el cambio en la cooperación europea en América Latina. Erika será la encargada, también sobradamente acreditarla, a mirarlo en el currículum. Yo creo que entre ambos pueden establecer algunos de los retos sociales y económicos que se tienen que plantear necesariamente entre Europa y América Latina en el futuro. Tratan de responder a esa pregunta que hay en el encabezado de la mesa, a la búsqueda de un modelo que proteja. Bueno, es el lema general, si os fijáis hoy de todo el día. Yo creo que eso en concreto va a tener su mejor expresión en la última mesa. Y, sin más, le damos ya la palabra a Cristian para que se haga cargo. Como comentarista tenemos a Luis Rúa de la Universidad Nueva Lisboa, que se encargará de hacer el comentario que considere pertinente después de la intervención de los dos ponentes. Cristian. Bueno, primero mis agradecimientos a los organizadores, Juste, la Carolina y otros. Estoy muy honrado de estar aquí y agradezco en particular a Miguel Martín y a Ramón Jauregui y les felicito por la alta calidad, por lo menos de lo que vi en los 2 días anteriores. Bueno, espero estar en la altura en un tema que, y pido disculpa, mi punto de vista y mi disciplina no lleva a mucho optimismo. Sin embargo, soluciones hay. Y en eso tengo un cierto optimismo racional, porque todos los elementos de soluciones, de todos los retos sistémicos que estamos enfrentando, los tenemos a mano. Por lo tanto, hay que
plantearse por qué no actúan los responsables. Agrego que soy un pequeño técnico, un tecnócrata. No soy político, pero de lo que vi en 5 décadas al servicio de políticas públicas, tampoco me hace muy optimista. Pero bueno, pido disculpas para eso. A ver, no veo en la pantalla principal no veo mis slides. Aquí. Bueno, voy a empezar por darle la síntesis, dado que el tiempo es muy limitado y que es muy compleja, los entretelones entre todos los argumentos. Pero mi posición básica es que uno de los instrumentos que tenemos y que se usa muy mal, por lo menos en los últimos años, son las cumbres birregional, Unión Europea, CELAC. Es uno de los instrumentos, no podré desarrollarlo con los detalles porque hay cosas más globales que tratar en primer lugar, pero tengan eso en mente que un elemento fundamental de la solución es estrechar la cooperación birregional, especialmente en este famoso proyecto que ya tiene 20 años de la alianza estratégica, pero que no ha producido hasta ahora no mucho resultado. Bueno, para mí, como economista, estamos en una situación insostenible, y lo siento decirlo de manera tan franca, pero ya no es un problema de muchos años, es un problema casi de meses. El planeta está en llama y el planeta tenemos uno solo. Mientras las crisis ya tenemos mucha experiencia, en particular en mi caso, traté de varias crisis desde América Latina, Europa del Este, la zona euro, África. Las crisis se puede convivir, hay muchas víctimas, pero se puede sobrevivir. Mientras lo que pasa con el cambio climático es algo que ya nos va a producir daños irreversibles. Por lo tanto, para mí, lo más urgente y lo interesante como economista es que las causas de este problema son, desde el punto de vista sistémico, exactamente las mismas que las causas de la crisis financiera global, tanto del 2008 como de la que viene en pocos meses, y que va a ser peor, según mis análisis, porque no hemos curado ninguno de los elementos que produjo la crisis global del 2008. Nada, absolutamente nada se ha hecho en plano sistémico. Se hicieron buenas cosas, algunas reformas, pero todo fue salvado por los bancos centrales, como bombero. Inyectaron liquidez, apagaron las partes visibles del incendio, pero no se cambió nada de estructura, nada de sistema. ¿Cuál es el problema? En síntesis, es una falla grave de nuestro sistema económico mundial, es que los precios de mercado son sesgados, porque no incorporan los spillovers, no incorporan las externalidades, buena o mala, sobre todo mala. El ejemplo más claro es el cambio climático. Llegamos aquí en auto echando más CO2, pagando quizás la cuarta parte del daño que hemos producido, y el statu quo sigue ganando. Macron en Francia intentó subir levemente el precio del diésel y casi fue la segunda revolución francesa. Incluso con verde, eso no puedo entender que había movimiento verde apoyando a los gilets jaunes en las calles de Francia. Que una contradicción que indica bien dónde están las responsabilidades.
Porque el populismo, aprovecho para decirlo, el populismo no es solamente un osmalo de movimiento extremista, el populismo es mucho más hipócrita. El populismo ya está en todos los partidos tradicionales porque quieren recuperar el poder, quieren seducir, no quieren cambiar el sistema. Ahora, cuando hablo de cambiar el sistema, lo veo de manera no ideológica, sino que como técnico. Lo que es imprescindible es incorporar en los precios, y eso solamente a nivel multilateral se puede hacer, los efectos externos. Por ejemplo, el CO2 es un problema económico, no es un problema moral ni político. Y los verdes pierden tiempo en tratar de prohibir y cosas así. Bastaría multiplicar por 4 el precio de la gasolina, compensando socialmente con alocaciones. Es muy simple. En pocos años se resuelve el problema, pero no quieren. Bueno. Y lo mismo en la parte financiera. Los mercados financieros, tal como los dejamos liberalizarse, que es algo más profundo que el neoliberalismo, es una racionalidad totalmente equivocada. Yo estoy muy a favor de los mercados, pero un mercado es un instrumento. Y no debe ser al revés, el mercado que nos domina. Debemos regular los mercados. Necesitamos mercados financieros, son muy útiles. Pero de manera en su lógica interna, la parte financiera no puede ser dejada a mercados totalmente libres, porque conllevan un círculo acumulativo que es autovalidante. Cuando hay un auge, la liquidez se multiplica por sí sola. Un mecanismo que no tengo tiempo de ver en detalle, pero que es fundamental. Y de repente la fiesta se acaba y la liquidez se evapora, desaparece. Y todos corren a activo, entre comillas, seguro, el dólar. Que otro problema que comparte la misma falla. Desde Bretton Woods, julio 44, nuestro sistema mundial está basado básicamente en el uso del dólar como moneda internacional, moneda de reserva, que es una aberración y una estupidez mayor que está a la base de muchos de los problemas que estamos viviendo. Y entre otros, las crisis recurrentes y con una amplificación a cada ciclo, con la del 2008 y la que viene. Por último, la causa inicial es el dólar. No digo Estados Unidos, digo el dólar porque somos nosotros que usamos el dólar, mientras podríamos usar, y por eso insisto, los instrumentos existen. Yo así voy a cumplir 50 años profesional trabajando en eso. La promoción del instrumento que nos podría solucionar gran parte de todos los retos, que es sustituir al dólar a nivel internacional por el derecho especial de giro, que fue creado por Robert Triffin, economista belgo-norteamericano, con lo cual tuve la suerte de trabajar. En el 68 se creó en el Fondo Monetario el SDR, Special Drawing Rights, derecho especial de giro, con la decisión tomada a la casi unanimidad del board del Fondo Monetario, Estados Unidos incluido, de hacer de este nuevo instrumento de reserva mundial la base del sistema económico mundial. Y desde el 68 está paralizada el uso. ¿Por qué? Me llamó la atención en unas conversaciones en los pasillos aquí, que con los jóvenes, con lo cual tuve la suerte de intercambiar algo, que no conocen ni la palabra
SDR, o derecho especial de giro, droit de tirage especial. No saben lo que es. Eso es una falla mayor. Y de los políticos, ¿cuántos saben lo que es? Sería interesante hacer la prueba. Bueno, entonces veamos por qué podría solucionar eso. Porque en el contexto global de la necesidad de financiar la transición energética, que es urgente, pero muy urgente, ya es muy tarde para salvar todo, pero por lo menos para matizar los efectos amenazantes del cambio climático, no es demasiado tarde. Está ligado todo, no solo incorporar el precio del CO2 en el uso de la energía, lo que permitiría automáticamente hacer rentable toda la energía verde, automáticamente por el efecto precio relativo, y hacerlo de manera market conforme, es decir, sin necesidad de poner controlador, policía, etcétera. Se hace por interés propio, lo que corresponde muy bien a nuestra cultura materialista, y se solucionaría solo. Bueno, eso está ligado también a lo que digo del dólar. ¿Por qué? Porque en estas crisis el dólar sirve para emitir demasiado liquidez mundial, con daño tremendo, sobre todo para las economías emergentes. Y después, cuando se revierte el proceso, todos van al dólar, creando crisis adicionales, especialmente en los emergentes, buscando lo que se llama un safe asset, un activo seguro. Por definición, el activo seguro no puede ser el activo emitido por una economía, cual que sea. Porque emitir el dinero de reserva internacional es emitir una deuda a la vista. Es decir, que hay un límite de credibilidad. Eso se llama el dilema de Triffin, mi profesor. Ese dilema sigue vigente. Otra vez, le pregunto, ¿quién sabe lo que es el dilema de Triffin en esta asamblea? Nadie. Es una falla. Son ustedes corresponsables del problema. No, lo siento, tengo que culpabilizar a todo el mundo, empezando por yo, en el sentido de que no soy muy orgulloso de pertenecer a la corporación de los economistas, que según mis análisis, la corporación más responsable de todo lo que pasa. Porque una falla elemental, incluso en la ideología neoliberal, si ustedes toman un neoclásico como Alfred Marshall, Cambridge, fin del siglo XIX, decía, el sistema de libre mercado no puede funcionar bien si hay externalidades. Y hay instrumentos para corregirlo con impuesto y subsidio. Y no sé por qué los neoliberales ni siquiera se recuerdan de este elemento básico. Entonces, podemos hacer un consenso universal, cual que sea el régimen, sobre el hecho de que un precio debe incluir toda la información, sino el sistema ineficiente. Bueno, no voy a entrar en los detalles, pero le llamo la atención porque su respuesta como ciudadano y como joven es fundamental para criticar el sistema, cual que sea. Porque los que pretenden cambiar la sociedad para un mundo mejor, centralizando todo, lo que en el papel permite incorporar las externalidades, es también una broma, no funciona. Por lo menos la historia nos demuestra que fue un fracaso, incluso peor. Bueno, porque volviendo al sistema dólar, hay que reconocer que el sistema dólar es también el sistema que permitió sacar de la extrema pobreza a casi 1 billón, 1.000 millones de pobres. La Federal Reserve
a través del mecanismo destabilizante del dólar, permitió a China ser lo que es, y a India y a otros. Eso es la parte positiva. Entonces no es tan fácil hacer el cambio. Por eso, con Trifin habíamos concebido el derecho especial de giro, que existe como canasta, tal como después con Trifin reproducimos eso con el euro. Antes del euro fue el ECU, una canasta. Y después, cuando hubo los tratados y un consenso mínimo suficiente, pasamos de una canasta a una verdadera moneda. Y lo que todavía nos falta a nivel del sistema monetario internacional, que el Fondo Monetario pudiera emitir, según necesidad técnica y no política, la liquidez global, lo que se llama la base monetaria mundial. Es una maniobra técnica muy fácil, que no se puede cumplir con el dólar, porque el dólar, constitucionalmente, el Federal Reserve debe solamente tomar en cuenta las condiciones internas, domésticas, como se dice en inglés, mientras su dinero condiciona la emisión de liquidez global. Es una contradicción de lógica elemental. Es increíble como en 60 años no se ha podido mover ni un dedo con eso. Bueno, tenemos esperanza y yo sigo en eso. Pero es solamente una parte. Veamos ahora los hechos. Y los que esta presentación será distribuida, supongo. Entonces veamos, a ver, ¿por qué? Todo eso es la síntesis. Me permite ver lo esencial. Necesariamente debe ser multilateral. No se puede, ni a nivel regional, ni a fortiori. Un país solo no puede hacer eso. El otro nexo con la parte financiera es que si logramos sobrevivir como planeta, necesitamos, a partir de hoy, un trillón en el sentido anglosajón significa 1 millón de dólares anual, de aquí al 2035, para matizar el cambio climático. 1 trillón de inversiones anual. Por el momento estamos por los 80 millones. Eso le indica por qué hay que tocar las campanas. Pero se puede, corrigiendo el sistema de rendimiento privado, incorporando lo que se llama el rendimiento social, es decir, que abarca las externalidades, positiva y negativa. Y el colmo es que eso sería muy, muy beneficiario al mundo financiero. Pero por el momento, y sin un asset seguro, no lo vean. Entonces, eso tiene que ser organizado, y lo puede, y los instrumentos existen. Y en particular, mi tesis sobre eso es que juntando los esfuerzos de la Unión y de la CELAC, o digamos de América Latina y el Caribe, mientras la CELAC sigue durmiendo con sus divisiones ideológicas, pero las dos regiones, eso sí podrían cambiar el balance de poder. ¿Por qué? Porque inmediatamente China, India y otros se juntarían y tendríamos un mundo multilateral de N-1, ustedes saben quién va a tener que revisar sus posiciones, pero eso sí que funciona, porque los intereses materiales de los inversionistas norteamericanos, de las multinacionales, ellos sí que harán lo necesario para volver a un poco de racionalidad en Estados Unidos. Pero eso pasa por nuestra responsabilidad de ser capaz de actuar juntos. Estas dos regiones es 1 billón de ciudadanos
Son más de 60 países y es lo que todavía nos falta. ¿Y por qué más fácil hacer eso, por ejemplo, y no la unión con China? Bueno, no voy a elaborar, clarísimo, no compartimos los mismos valores. Hay sola una región que es semejante en cuanto a objetivos sociales, es América Latina. Bueno, y para hacer la conexión con otras charlas en este curso, estamos pasando de la negación de la verdad, una decadencia de reconocer los hechos, ahora a una decadencia de la confianza en las instituciones, que eso es gravísimo. Y creando el círculo vicioso del cual ya hemos hablado. Bueno, populismo es un hecho económico. La economía domina todo, ¿no es cierto? Marx. Hay muchos análisis, muchos elementos así, son correlación. Sin embargo, no tenemos tiempo de elaborar, pero hay una correlación bastante fuerte entre el populismo y el populismo está medido en el eje vertical y la inseguridad económica. Es mecánico. Tengo como 50 gráficos así. Por ejemplo, la actitud xenófoba en casi todos los países que parte del populismo, incluso los partidos tradicionales. Se explica lo mismo, la inseguridad económica, incluso, por ejemplo, en Alemania, que tiene pleno empleo. Viene de un temor alimentado por los partidos. Bueno, eso para mí es clarísimo. Ahora, el panorama macroeconómico y la crisis que viene. Bueno, hemos usado solamente expedientes, postergando el pago de la factura. Tanto a corto como a largo plazo, y en toda la zona, China incluida, la cosa se deteriora. Y como saben, hay unos que agregan guerras comerciales, que eso va a acabar con la torta. Porque la prosperidad del posguerra vino de dos cosas, especialmente en Estados Unidos: libre comercio y libre inmigración. Y ahora hay alguien que quiere cortar las dos patas de la prosperidad norteamericana, de la cual estamos todos dependiendo, incluso hoy en día. Entonces, hay bajo crecimiento. Incluso analizando este bajo crecimiento y olvidando del cambio climático, incluso así no es sostenible. Es decir, no es un discurso verde lo que estoy haciendo, un discurso de macroeconomista. Ya no se puede más. Por razón financiera, le voy a mostrar el gráfico, exceso de deuda, lo que provocó la crisis del 2008. Ahora estamos peor. Además, la calidad de la deuda se deterioró cuando se compara el año 2007 y 2008 con 2018-19. La calidad y la duración de las deudas son mucho peor. Los mismatch de duración de divisas son peor. Bueno, no hablemos de la situación social, gilets jaunes en Francia, etc., pero hay el equivalente casi en toda parte y la juventud ya no le interesa la política. Populismo. Y el drama es que el populismo niega el problema, porque todo lo que quiere es poder con unos vested interests detrás que no son muy transparentes. Es decir, que no van a actuar. Y entonces, de ahí, si nada cambia, vamos a caer, según los casos, en un populismo verde, porque hay totalitario verde, los conozco muy bien, son peligrosísimos, pero antes que eso hay totalitarismo negro y hay totalitarismo rojo. Una buena noticia.
en los determinantes del populismo para América Latina y el Caribe. Aquí tiene los deciles de ingreso, los más ricos a la derecha y los más pobres a la izquierda. América Latina es la única zona del mundo donde la globalización sirvió a erradicar la extrema pobreza. Porque incluso en China, sí, China está aquí. Por supuesto, el crecimiento tan alto, financiado por Norteamérica, de 150% de ingreso real que sube, los pobres subieron de 50%. Fantástico, salieron de la extrema pobreza. Pero son los ricos que sacaron las castañas del fuego. En América Latina no. Supongo que ustedes no lo sabían eso. Eso es un trabajo de la CEPAL. Bueno, y los países desarrollados se ve que los pobres crecieron muy poco y unos ricos más, las gafas, etc. Y bueno, y no hablemos de la pobre África. Bueno, el motor del crecimiento nuestro es alguien que lo ataca día a día. Entonces se va a acabar. Si el motor va a apagarse. Eso es la crisis, 2% al año, de lo que anteriormente el crecimiento venía de la apertura comercial. Si se cierre la apertura, ¿qué queda para crecer? ¿Deuda? Ya no podemos más. Banco Central, quizás un poco más de liquidez, pero se gana 6 meses. Lo que Trump espera para ganar su reelección. Pero no, según mis pronósticos no lo va a lograr, porque se va a acabar antes. Mira, la deuda. 2007 está aquí. Voy a mostrarlo. ...2007 está por aquí, estamos ahí. ¿Ven un cambio sistémico? Eso es la causa de la crisis, ¿eh? No, sigue, incluso se acelera porque se deteriora la calidad y la duración de las deudas. Más el mismatch en términos de divisa, riesgo de cambio, etc. Bueno, y la dilema Triffin sigue. Bueno, en materia de deuda pública, que es solamente una parte de la deuda, ven que los emergentes son menos afectados, pero no pueden más porque a través del dólar dependen de los países que se dicen avanzados, que son ya sobreendeudados, empezando con Estados Unidos. Los bancos centrales reaccionaron muy bien en el 2008. El Banco Central Europeo, por culpa de los alemanes, nos hizo perder 2 años. Millones de paro adicional por una creencia dogmática. Y todos, China incluido, nos convertimos en bomberos, inundando de liquidez, esperando que los gobiernos iban a cambiar el sistema y no han cambiado nada. Mira, el fondo del problema se traduce macroeconómicamente en un derrumbe de la productividad total de los factores. Productividad total que no incluye el planeta. Si se incluyera, por ejemplo, meramente el cambio climático, el CO2, la productividad es negativa en toda parte del mundo. Es decir, cada año estamos más pobres sin darnos cuenta. Problema de precio. Estamos viviendo en la ilusión de que hay un progreso económico. Es falso. Hay una regresión económica. Pueden ver los gráficos de manera muy detenida y China mantiene algo positivo en los emergentes, pero si se saca a China de los emergentes, estamos igual. Y vamos a hablar de América Latina, un desastre, ¿eh? Bueno, eso lo verán. Mira, América Latina, ahora estamos en la productividad del trabajo, que es un concepto más simple pero incompleto.
en estos 15 años, desde el año 2000, el crecimiento anual es 0,6 en América Latina y 0,6 en Europa. No es muy brillante. Sí, tengo que acabar. Le muestro que es insostenible para América Latina, incluso Chile, que casi se creó Corea, está estancando en su catching up con Estados Unidos. Mire el caso patético de la Argentina o de Brasil. Y bueno, en todas estas décadas, desde el 60, la productividad total de los factores en América Latina ha sido negativa, sin tomar en cuenta el desgaste del planeta. Bueno, el dólar ya lo hablé. Soluciones existen y son simples. Es muy simple instaurar tradable permits de CO2 con límite, lo que no han hecho, o imponer el CO2, o decidir un precio subiendo cada año para la energía fósil, etc. Hay soluciones por todas partes para la productividad y para mí, soy un creyente de la alianza geopolítica entre América Latina, el Caribe y la Unión, porque la única manera, por afinidad cultural y de objetivos sociales, la única manera de cambiar el mundo. Porque los otros van a seguir. Yo lo sé, tuve la suerte de ser consejero por el problema del dólar de la presidencia china del G20 y he podido medir que están esperando a ustedes. Gracias. ¿Presentas tú? A continuación tiene la palabra Erika Ruiz, de la Fundación Carolina. Pues buenas, ¿qué tal? Yo ya no sé si después de este panorama decir apaga y vámonos o si me atrevo con alguna cosa. Pensé que la pesimista iba a ser yo. Y ya venía con cierto reconcomio, consolado un poco con el hecho de que luego van a hablar de juventud y que pensaba que ahí se recuperaba esto, pero pues aparentemente no. Un rapidísimo agradecimiento a todos los que han hecho posible esto y gracias por la invitación, lo he pasado fenómeno y además he aprendido un montón. Y yo lo que les quiero plantear aquí hoy es, pues digamos, la parte que no es la parte económica, que tiene que ver con ella, pero que es más bien la parte política, la parte social y la parte de cooperación. Como habrán escuchado en mis intervenciones, aquellas que luego me censuraron, a mí me preocupa que no llamamos las cosas por su nombre, que vivimos un poco del eufemismo, que vivimos de la tarjeta Hallmark, ¿no? De que el mundo es feliz, ¿no? De ¿cómo estás? Bien. Muchas veces contestas eso, pero no estás bien. Y yo creo que eso es un poco de lo que le pasa a la relación entre la Unión Europea y América Latina. A ver, en 2020 se van a cumplir 20 años del establecimiento de la Asociación Estratégica Birregional. Creo que en el año 2000, cuando se creó esto, era muy difícil imaginar que ahora tendríamos este hábitat, ¿no? Como relación birregional. No nos hubiéramos imaginado jamás que estaríamos en un mundo tan convulso, tan cambiante, tan desafiante como el de ahora. Pero creo que desde entonces sabíamos un poquito que estábamos montando una suerte de ficción. El problema es que ante las circunstancias, pues la ficción se ha vuelto un poquito más evidente. Es cierto, coincido con Cristian, vistas con telescopio, la Unión Europea y América Latina y el Caribe son las dos regiones del mundo que se parecen más entre sí, pero con telescopio. Si lo hacemos con un microscopio, el panorama cambia, como hemos discutido aquí ya durante 2 días. Por supuesto que tenemos vínculos históricos, cosa que además nos encanta recordar, pero recordarlo solamente en abstracto.
Vínculos históricos que nos unen profundamente. Bueno, en cuanto empezamos a desmenuzar, ya no hay tal consenso sobre los vínculos históricos y además, pues siempre hemos encontrado políticos oportunistas en un lado y en el otro que les gusta utilizar lo de los vínculos históricos para probar pues, cosas que se les ocurren. Vamos a dejar atrás verdades a medias y vamos a enfrentarnos un poquito a la realidad. Voy a empezar por lo fácil, la Unión Europea. A estas alturas del partido nadie duda de la existencia del OVNI, ¿no? Este objeto político no identificado que es la Unión Europea. Pocos la entienden. Yo me he dedicado durante muchos años a explicar la Unión Europea y la cara de mu sostenido que se le queda siempre al público de es brutal, pero bueno, yo sigo en el empeño. Es el experimento político más audaz y exitoso de la historia moderna. Nació de una crisis existencial y monumental y poco a poco el proceso ha avanzado. Pero ojo, es proceso. Todos aquellos que crean que la Unión Europea está lista, terminada y que le podemos plantar un moño se equivocan. Y además es un proceso que no tiene un fin definido, porque el día que definamos el fin se sale ya no Reino Unido, sino la otra mitad. El caso es mantenernos en la duda, que cada uno crea que van hacia el fin que se imagina, aunque no sea cierto y lo vayan construyendo poco a poco. Así que en ese sentido, al ser proceso, yo creo que la Unión Europea no puede echar las campanas al vuelo por lo que ha logrado. Y creo que nos ha quedado claro después de la crisis que muchos de sus logros podrían ser reversibles y eso es muy grave. La crisis iniciada en 2008 yo creo que reveló la vulnerabilidad de Europa, una vulnerabilidad frente a su gran socio Estados Unidos, porque la crisis no la crearon los europeos, la crearon en Estados Unidos, producto de unas políticas irresponsables y resulta que aquí se vivió brutal. ¿Qué pasó? ¿Cuál es la reacción de Europa? Pues que hubo que tomar decisiones políticas de extrema dureza que hoy persisten, que siguen teniendo efectos y si no, pues vamos a preguntarle a los griegos, que cada vez que les preguntan si creen que su futuro será feliz, pues ahí entiende uno lo de la tragedia griega de inmediato, ¿no? Hace 20 años era muy difícil prever que la Unión Europea estaría a punto de perder a uno de sus miembros más grandes. Y eso, que todavía no sabemos si se van a ir, por fin. O sea, sabíamos que eran un socio incómodo y siempre lo fueron. Es esa típica gente que va a una fiesta y empieza, ¡ay! ¿Y esa es la música? ¡Ay! ¿Y solo vas a dar patatas? ¡Ay! ¿No? Que dices, pues no vengas a la fiesta. Es mi fiesta, ¿no? Pero bueno, ahí estaban, pero la cuestión es que ahora se quieren marchar y no saben cómo, ¿no? Nos han dicho por todas las formas de eso, esto es horrible, me quiero ir, es increíble que una Europa te imponga condiciones. Yo creo que no se acuerdan del Imperio Británico, habría que preguntarles a los que les impusieron condiciones si les gustaron o no, porque les molesta mucho el himno a la alegría. Bueno, mire, es lo que hay. Digamos que además de esto tenemos otros 27 Estados miembros que así que digan ustedes qué parecidos son y qué de acuerdo están, pues tampoco, ¿no? Yo creo que la diversidad que se ha introducido en la Unión Europea a partir de las últimas ampliaciones es brutal para el proyecto, es un reto enorme. Porque una cosa era la Europa 6, la Europa 9, la Europa 12, la Europa 15, pero ya la Europa 28, con este tipo de variedad en tamaños de estados, etcétera, pues complicado, ¿no? Entonces, imagínense que los que mejor han hecho la integración están en apuros. Y luego nos dicen que porque América Latina no se integra. Pues uno ve y dice, caramba, el reto es grande, ¿no? Creo que tampoco hubiéramos podido predecir en el año 2000 que se sentarían en los parlamentos nacionales y en el Parlamento Europeo políticos provenientes de partidos y movimientos de extrema derecha. No han pasado 100 años del fin de la Segunda Guerra Mundial y se están sentando políticos de extrema derecha en los parlamentos. Y nos parece normalísimo. Pues qué cosa más complicada, porque para mí
estos valores comunes de los que hablan y que tratan de encontrar con otros, como con América Latina y el Caribe, pues entran directamente en cuestión adentro de la casa si esta gente está sentada en el Parlamento Europeo o en los parlamentos nacionales. Porque ya me dirán si esos valores que trae la extrema derecha son compatibles con lo que sabemos que era la base, el cimiento de esta construcción. Creo que tampoco hubiera sido fácil imaginar en el año 2000 que esta potencia herbívora, resulta que la Unión Europea es una potencia herbívora, normativa, defensora de los derechos humanos y solidaria, que tanto habla de valores compartidos y que promueve en el exterior, tendría las reacciones que ha tenido a la llegada de refugiados sirios y de migrantes subsaharianos, al punto de comprar con su dinero la solución en el exterior. Yo creo que eso no nos lo hubiéramos imaginado, ¿no? Ahora, vamos al otro caso, vamos a América Latina, que también sabe hacer su pan para vender. En el año 2000 teníamos grandes esperanzas para América Latina, los pronósticos eran mucho más halagüeños, es cierto, se han registrado avances importantes en estas 2 décadas, pero bueno, ayer ya comentábamos que parte del problema ha sido que los avances que le hemos atribuido a América Latina es porque nos equivocamos con las herramientas de medición, ¿no? Hemos venido usando PIB per cápita como la medida y resulta que América Latina tiene una desigualdad del copón y donde viven los millonarios más millonarios del mundo mundial. Yo les pongo, por ejemplo, mi propio país, México. El día que saquemos el PIB per cápita sin Carlos Slim, que es probablemente uno de los hombres más ricos del mundo, a ver a cuánto nos sale. Eso infla, ¿eh? Y como él, otros tantos millonarios de estas élites ahí estancadas y que desde luego no buscan mayor cambio porque están muy cómodas en esa situación. Creo que en América Latina las certidumbres también se le han ido cayendo como torre de naipes, al igual que a Europa. Por ejemplo, pensamos que en América Latina la democracia había llegado para quedarse. Pues yo les pregunto si ustedes creen que la democracia llegó para quedarse en América Latina y en todo caso, ¿qué tipo de democracia o a qué le estamos llamando democracia? Pensamos que América Latina avanzaba decididamente al progreso de sus sociedades al integrarse de lleno en el modelo económico neoliberal. Bueno, pues hemos visto aquí que tienen muchos claroscuros y que las verdades como puños pues no tienen mucho sentido porque la región sigue siendo tremendamente desigual. Pensamos que la violencia intestina de los años 80 estaba superada. Bueno, pues miremos un momento al Triángulo del Norte, miremos un momento a México, miremos un momento a Colombia, donde se está resquebrajando el proceso de paz, del que hemos hablado tanto en las últimas fechas, diciendo ya, se logró. O sea, tenemos esta visión de progreso lineal de una vez que se alcanza la meta, ¿no? Como si fuera un videojuego, ¿no? Una vez que pasas esa pantalla, ya, ¿no? Pero pues resulta que no. Pensamos que la presencia de los militares en los gobiernos latinoamericanos era cosa del pasado y pues resulta que no, han vuelto, ahora los tenemos en Brasil y encima son los garantes del gobierno brasileiro, son los que dicen, bueno, esto no se va a salir de madre porque están los militares, bendito sea, ¿no? Son el fiel de la balanza. Pensemos en lo mucho que estamos utilizando a los militares para combatir narcotráfico, crimen organizado transnacional e incluso inseguridad ciudadana estándar. ¿Por qué? Porque las policías están corruptas, porque son un desastre, porque no sirven. Pensamos que la década perdida de los 80 era ya la cuota de sufrimiento que como región teníamos que pagar para entrar al carril adecuado, lejos de gobiernos clientelares, del manejo irresponsable de la macroeconomía y del abuso de las materias primas en las que es muy rica la región como ancla de desarrollo. Bueno, pues vamos a preguntarle a la Argentina si estas cosas realmente se superan y dejamos atrás décadas perdidas. ¿De contadora? ¿Se acuerdan de contadora? No es una persona, es un proceso. Es que una vez un alumno me dijo, es que nunca he encontrado cómo se llamaba realmente la contadora. Es una isla. Concluimos que América Latina era capaz de resolver sus propias crisis, a pesar de que estuviéramos ahí al hegemón, ¿no? A Estados Unidos, que no es un Pokémon, sino es una potencia, ¿no? Y que incluso podíamos hacer cosas juntas con los europeos. El proceso de contadora en Centroamérica es un ejemplo. Pues hoy estamos todos empantanados en Venezuela, unos siguiendo a la gente naranja, otros
no saben dónde ubicarse. En el caso de Uruguay, un día amanece en un mecanismo, otro día está en otro, ¿no? Y otros metidos debajo del paraguas de la no intervención, que uno ya no sabe si es el ni sé ni me importa, ¿no? En algún punto nos creímos aquello de la integración de América Latina. América Latina, ¿cómo no podía integrarse? Es más, lo tenía todo. Tenemos historia y lengua comunes, cosa que Europa no tiene, ¿no? Pero no, todos nuestros procesos e intentos integradores están en crisis. En Centroamérica, porque la realidad supera hasta la mejor de las intenciones. En Mercosur, porque cómo conciliamos el nacionalismo virulento de Bolsonaro con la debilidad argentina y les pedimos que compartan soberanía. ¿Cómo hacemos que el eje Bolivia, Cuba, Venezuela hable de la integración que creemos es necesaria? Y hemos hecho una propaganda genial con la Alianza del Pacífico, pero la verdad es que el emperador está desnudo. América Latina no se integra por razones múltiples, pero yo les pongo sobre la mesa una, que es que nuestro mayor logro histórico ha sido conseguir la independencia. Y en ese sentido, el valor más grande que tenemos es la soberanía. ¿La vamos a compartir? Esto me lleva a las mentiras que nos contamos. Acabamos de ver la firma del acuerdo Unión Europea-Mercosur. Caramba, pues la Unión Europea le acaba de meter oxígeno a un Frankenstein que hacíamos muerto hace rato, porque su fundamento, la relación estratégica Brasil-Argentina, está en apuros hace tiempo, y yo no me quiero imaginar qué va a pasar ahí si termina ganando el tándem Fernández-Fernández en Argentina y tienen que convivir con Bolsonaro. A ver eso cómo funciona. Compartimos valores, dicen, ¿no?, entre la Unión Europea y América Latina, y el acuerdo Unión Europea-Mercosur se firma entre la Europa del Acuerdo de París y la América Latina del Bolsonaro, que ha destruido la Amazonía brasileña a velocidad vertiginosa. Creo que el huevo de este acuerdo Unión Europea-Mercosur se ha cacareado demasiado pronto, porque ni siquiera sabemos si trae pollo adentro o no, ¿no? Puede ser un huevo vano de estos que hay. Nos parece un logro fantástico porque hemos esperado muchos años, 20, pero el camino a la ratificación de este acuerdo va a ser largo, tortuoso, y ya se han manifestado incontables voces en contra que no están de acuerdo, desde los intereses ganaderos de españoles, portugueses, etcétera, franceses desde luego, hasta bueno, los que están defendiendo que nos queda muy poco tiempo como planeta como para estarle apostando a un señor que tiene la reserva del Amazonas bajo su mando y que decide destruirla por un bien, o sea, por una ganancia comercial de corto. Hablemos de los otros acuerdos, por ejemplo, el de México. A mí me tocó participar en la negociación de la modernización del acuerdo México-Unión Europea. Lo estamos dando por un hecho, pero esa negociación no ha concluido, no se ha firmado. Ustedes no han visto un festejo similar al de Unión Europea-Mercosur de que ya firmamos el acuerdo, porque es que no lo hemos firmado y entonces ahora lo tienen que terminar con un nuevo gobierno mexicano que pues es de corte distinto al anterior, incluso si en materia económica se comporta como un ultraortodoxo. La Unión Europea, decimos, bueno, es la primera potencia comercial del mundo, bien, pero en América Latina ya es la tercera. Le ha comido el mandado China, ¿no? Amén del sospechoso habitual, ¿no?, es Estados Unidos. Y con China, pues ni historia, ni valores compartidos, ni nada semejante, pero sí muchos intereses que aparentemente para los asiáticos les vienen bien, porque además tienen la facultad de pensar en el largo plazo, porque pues, la democracia y eso para que ellos en encuestas, Xi Jinping no se levanta cada mañana a ver cómo piensa su pueblo sobre él. Mientras que en América Latina, pues lo que ha traído China ha satisfecho intereses de gobiernos que piensan en el muy cortito plazo, ¿no? Miremos el tema de la inversión. Sí, la Unión Europea es el principal inversionista en la región, con la perspectiva de haber llegado para quedarse. Incluso los vemos que están aguantando en Venezuela. Las grandes empresas europeas no se han salido a pesar de las circunstancias, ¿no?, porque es mucho lo que está invertido, mucho lo que es el proyecto, y es una inversión de ese tipo, no es capital golondrino, sino que llega para ser país, para quedarse. Pero yo no sé cuánto tiempo más lo van a conseguir
hacer en una región que sigue siendo así de desigual, en la que se va perdiendo la certidumbre jurídica, donde se erosionan las instituciones y en la que la violencia ciudadana pone en riesgo hasta las mejores intenciones. Yo no sé si en algún punto los intereses pesarán más. Y aquí quiero referirme a una cosa que, releyendo, eso es lo malo de uno que se va haciendo viejo, ¿no? Releía yo cosas que escribí hace 10 años y creo que siguen siendo ciertas. Es decir, la Unión Europea busca socios de diseño, se imagina una América Latina que realmente no existe, no es ese socio que ellos proponen, y ahora nos damos cuenta que quizás para América Latina, pues la Unión Europea también no es ese socio que quizás se había imaginado. Ahora, contrario a lo que dice aquel dicho de que nos crecieron los enanos, a nosotros se nos multiplicaron los elefantes. Entonces ya no solamente nos toca lidiar con el tercero en discordia, que es Estados Unidos, sino que hay que añadir a la mezcla China, y en el caso de Venezuela, por ejemplo, pues también a Rusia, ¿no? La comunicación que sacó la Unión Europea en abril, pues yo no creo que refleje en sentido alguno que este es el mundo al que nos tenemos que enfrentar, que este es el reto. Dice, vamos a ser más fuertes juntos para un futuro mejor, de acuerdo, pero cuando usted hace su diagnóstico, pasa por encimita del caso de Estados Unidos y mucho más por encimita del caso de China. Al final tenemos ahí un problema, porque estos actores están jugando a la geopolítica de los poderosos, y yo no sé si la Unión Europea y América Latina y el Caribe, separados o juntos, podamos jugar también a la geopolítica. Ahora, para América Latina, ¿quién es la Unión Europea? O para entendernos mejor, ¿a quién le interesa América Latina en la Unión Europea? Estamos en España y entonces, por supuesto que aquí hay un grandísimo interés en América Latina, pero ¿qué hacemos con los otros 27? Podemos decir que Alemania se interesa, Francia se interesa, Reino Unido, pero ya se va, se interesa, pero se interesa Letonia, se interesa Lituania, se interesa Croacia, se interesa Malta, Chipre, ¿no? Se interesa Portugal, pero Portugal poquito, ¿no? O sea, tampoco lo vemos como un mega actor ahí presente, ¿no? Entonces, en el agregado de los intereses exteriores de la Unión Europea, ¿qué tanto pesa América Latina? En el discurso hemos visto, hay comunicaciones, hay dichos, etcétera, pesa un montón, pero en la realidad y a la hora de repartir, pues lo que es escaso siempre, que son recursos para la cooperación o incluso atención política, pues yo no sé si América Latina está en un punto alto. Y luego hay un puntito que quiero resaltar también, y que tiene que ver con que los históricos de la defensa de los intereses de América Latina en la Unión Europea, particularmente en el Parlamento, van de salida. Hay un cambio generacional en aquellos eurodiputados que durante mucho tiempo, muchísimos años, tenían las causas de América Latina y ahora no estarán más, o sea, y que ya no tendrán los mismos contactos, las mismas redes, etcétera. Ahora vamos a la parte positiva, si hay alguna, y es que la Agenda 2030, volvamos a la Agenda 2030, nos ha dado una misión común, un lenguaje común, y por fin podemos trabajar en la misma dirección porque tenemos los mismos objetivos. Les pongo un ejemplo. Durante décadas Europa ha defendido en América Latina el término cohesión social, y no son pocos los foros en los que la gente, uno trata de explicarle, es que ustedes están en proyectos de cohesión social ¿y qué es cohesión social? ¿No? Increíble, pero cierto, pero nos sorprende toda vez que seguimos siendo así de desiguales como sociedades, ¿no? Entonces, ahora ya tenemos el mismo lenguaje y tenemos los mismos objetivos. Creo que en ese sentido tenemos una luz de esperanza en el ámbito de la cooperación de la Unión Europea con América Latina y el Caribe. Ayer ya mencionó el doctor Sanahúja que, producto de una reflexión profunda, la Unión Europea se ha dado cuenta que haber graduado a los países de renta media fue un error, que el desarrollo no es este proceso absolutamente lineal y que no se va cumpliendo etapas y no se retrocede, sino que es bastante desigual, puede ser muy desarrollado en unas cosas y en otras no. Qué bueno que Europa lo ha entendido. Yo no sé si América Latina lo ha entendido del todo, y se los digo por mis propias discusiones con mis colegas en México, por ejemplo, que decían, ¿por qué la Unión Europea no nos quiere dar cooperación al desarrollo si tenemos 50 millones de pobres?
La respuesta de la Unión Europea es porque usted es la 15ª economía del mundo, la 13ª potencia comercial y se sienta en la mesa del G20. Si usted tiene 50 millones de pobres, es culpa suya, que no sabe distribuir el ingreso. Y tienen razón también, ¿no? Entonces, creo que nos va a venir muy bien para planear la siguiente etapa, para trabajar juntos en la siguiente etapa de nuestras relaciones, esto de incorporar ya no la graduación, no esto de, bueno, se alcanzaron estas etapas, ya no necesitan cooperación, sino la cosa es gradación, no graduación, es decir, vamos poquito a poco y pues hay claroscuros en esto del desarrollo y la Unión Europea puede ser bastante útil para ciertos aspectos y América Latina y el Caribe le puede ser útil a Europa para otros tantos. En ese sentido, creo que la relación Unión Europea-América Latina y el Caribe es importantísima. He dedicado buena parte de mi carrera profesional a defender ese punto, pero creo que tenemos que hacer más, que tenemos que superar un poco el discurso así de los dados de valores compartidos, historia compartida, cultura compartida y empezar a desmenuzar un poco más lo que significamos los unos para los otros y ser quizás un poquito más pragmáticos, sobre todo en un escenario que nos es absolutamente hostil para actores internacionales como podemos ser nosotros. Si miramos el ámbito de la cooperación, entonces la Unión Europea está en un enorme proceso de redefinición de su cooperación, ha pasado por crear un nuevo consenso europeo de desarrollo, donde ha incorporado nuevas visiones, ha hecho también una revisión profunda para adaptarse a la Agenda 2030 en ese sentido, porque sabe que son cosas que tenemos que cumplir. La ha adaptado y está en el momento de discutir sus instrumentos financieros para el periodo 2021-2027, donde ha llegado a la conclusión que pues, la cantidad de proyectos, programas, etcétera, que tenía, pues era bastante difícil de manejar, porque si ustedes se ponen a pensar, si usted lo dejan solo con los europeos, particularmente con los de Bruselas, al menor descuido le crean una institución, un programa, un algo, y usted ni se lo esperaba, ¿no? Entonces, ahora han decidido crear un solo instrumento para atender la vecindad, el desarrollo y la cooperación internacional, lo cual pues, suena bien porque hay una ventanilla única con un funcionamiento bastante complejo, debo decir, pero pues una ventanilla única desde la cual van a operar estos fondos de cooperación. Se aumenta la cooperación europea con respecto al marco financiero plurianual anterior, cosa que está bien, nada más que el problema radica en que para América Latina la partida sigue siendo la más pequeñita de todas. Es decir, la vecindad se lleva más, es decir, el este y desde luego el norte de África y África subsahariana, se lleva más Asia, desde luego, y ya luego América Latina una partida pequeñita. Lo interesante de esto es que a pesar de que la partida sea más pequeña, están en la disposición de hablar de nuevas formas de cooperación, que tenemos que ser infinitamente más creativos para hacer cooperación. Ya hablamos aquí que la cooperación con visión norte-sur no tiene mucho sentido en el marco de una Agenda 2030 y que tenemos que hablar de una cooperación mucho más diversa, hablar de cooperación triangular, por ejemplo, apoyar mucho más la cooperación sur-sur y en eso España en particular ha sido muy insistente en el seno de la Unión Europea para tratar de introducir esta visión. América Latina tiene un montón de trampas en su desarrollo, hablamos aquí ya de las trampas de ingreso medio, de las vulnerabilidades, de si sacas a la gente de la pobreza, la metes en esta neoclase media que no es clase media, pero bueno, no tenemos otra categoría, es también como el OVNI, ¿no? ¿Qué es? Pues no sabemos porque no la hemos inventado. Y los pones ahí, pero son tremendamente vulnerables y su posibilidad de que regresen es importante. Si queremos hablar de relación Unión Europea, América Latina, Caribe, que sirva para el futuro, pues tenemos que hacernos todas estas consideraciones, decirnos las cosas un poquito más en serio, matizar lo que haya que matizar, dejar de comprarnos el discurso completo y empezar a aterrizar con los márgenes de maniobra estrechos que tenemos. A diferencia de Cristian, yo creo que Trump sí se reelige, porque yo ya la vez pasada perdí una apuesta tremenda, porque dije, ¿quién va a votar por Trump?
¿no? Y aposté una comida carísima y la perdí totalmente. Entonces esta vez ya digo, no, sí se reelige y me voy haciendo a la idea sobre esa fatalidad. La Unión Europea es un actor importante, América Latina y el Caribe es un actor importante. En teoría, juntos podemos hacer más, pero el punto es cómo. Y ahí dejo yo mis reflexiones por ahora. A continuación, Luis Rúa, después de lo que hemos escuchado, que tengas mucha suerte, puedes tomar el micrófono para hacer el comentario. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, los ponentes. Yo primero les pido la comprensión que voy a hablar un idioma aquí que ustedes tal vez no estén tan acostumbrados, que es el portuñol, que es la mezcla de portugués con español, con acento argentino. Así que vamos a ver si sale algo, Bueno, me gustó muchísimo las dos presentaciones. Creo que Cristian nos ha traído una visión muy realista, o sea, creo que estamos de hecho al borde de una crisis, y esta crisis no es solo la ambiental que quieren vender a veces los fundamentalistas verdes, sino también una crisis más de fondo, una crisis económica general, financiera. Así que esto es una situación que creo que estamos justo al borde. Y con eso yo quería has hablado en tu presentación sobre incorporar los spillovers en los precios. Y entonces mi pregunta va mucho en el sentido de que si crees que al incorporar los spillovers en los precios, esto no puede de alguna manera generar un crecimiento de la desigualdad, primero entre países del norte y del sur, y después dentro de los países entre los más ricos y los más pobres, ¿sí? Esa es mi primera pregunta. Y la segunda va un poco en la línea de que estamos viviendo en una nueva etapa de incremento del proteccionismo, por una parte, el multilateralismo, o sea, las instituciones multilaterales cada vez menos importantes. Vemos el ejemplo de la OMC, de la FAO y todas esas que cada vez menos han jugado este juego, ¿no? Este partido. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo ve que esos problemas que son globales de alguna manera pueden ser efectivamente resueltos sin dejar de entender que hay por ahí temas como la soberanía y todo esto, o sea, cómo se hace algo muy complejo desde el punto de vista de la resolución de esos problemas y qué debemos atacar primero? Sobre la presentación de Érica, creo que nos ha traído también una visión de lo que pensábamos en 20 años, pasados 20 años, o sea, en el principio del siglo, toda esta cuestión del optimismo que había en el mundo como un todo, de alguna manera, y después lo que hemos vivido y estamos viviendo ahora en estos días actuales. Yo tengo dos puntos aquí a comentar, básicamente, que es, o sea, después de 20 años en este siglo, yo veo que hubo mucho más una cuestión de narrativa de lo que efectivamente de logros, como vos bien hablaba. Porque, de hecho, si vemos la situación en Brasil, en Argentina, yo he vivido en la Argentina y conozco un poco de la realidad de allá también, lo que se pasó fue mucho más una manipulación de estadísticas de manera general. El INDEC en la Argentina, las estadísticas en Brasil, por ejemplo, se cambió la manera de se considerar a una persona como clase media. O sea, a partir de eso sale un montón de gente de la pobreza desde el punto de vista estadístico, pero al final siguen viviendo sus vidas en situaciones terribles.
Y por otro lado también la violencia en esos 20 años, que creo que no es un tema en Europa, pero en Latinoamérica, que nosotros que somos de allá sabemos que la violencia es un tema diario. Para salirnos de nuestras casas tenemos que rezar porque no sabemos si volvemos. Así que la violencia se incrementó, así que los logros, no sé si fueron tan logros o si fueron más parte de una narrativa. Y ahí mi pregunta va mucho en el sentido de cómo ves, si crees que la gente de hecho se cansó y por eso decidió por políticos no tradicionales, como es el caso de Bolsonaro en Brasil. Así que mi pregunta va un poco en esta línea. Y yo quería hacer un comentario respecto a lo que usted nos ha dicho sobre la Amazonia, ¿no? Y sobre la cuestión ambiental. Creo que estamos todos de acuerdo que la protección ambiental es algo importante y necesario, de hecho. Pero hay que puntuar, desde mi punto de vista, que hay una cuestión de soberanía también. La Amazonia no es del mundo, sino la parte que está en el territorio brasileño es de Brasil. Así que hay que trabajar también para ver cómo se hacen las cosas, porque yo no vengo aquí a España o a Francia a decir lo que ustedes tienen que hacer con el lago de aquí. Yo sé que es una cuestión más grande, pero hay que también poner en situación que hay una situación de soberanía. A veces me parece que desde Europa, desde los países más desarrollados, se habla como una especie de imperialismo de que la Amazonía es nuestra también. Sí, puede ser, pero con calma, me parece. Y en este sentido, solo para terminar, yo veo con mucha preocupación esta cuestión de la narrativa también, porque de hecho, y hablando ahora específicamente de Brasil, Brasil tiene una legislación ambiental muy, muy buena que fue hecha en 2012, el último, que es el Código Florestal, y es mucho más restrictiva en muchos puntos que la legislación en Europa. De hecho, Brasil conserva más de 70% de sus matas nativas, al paso que Europa tiene 10%. Por eso, cuando hablamos de esas cuestiones ambientales, me parece que tenemos que mirar los datos, a ver lo que pasa, y de hecho tenemos que trabajar por la protección, pero al final tenemos que ver también cuáles son las narrativas que están por detrás de eso. Muchísimas gracias. Gracias, Luis. Magníficos tus comentarios. Bueno, vamos mal de tiempo, ¿eh? Entonces, si no queremos perder el ritmo de esta mañana, que todavía es larga, yo propongo que Cristian y Erika den una contestación, una única, de alguna manera, y vosotros, si hacéis el favor, vais acumulando las preguntas, y en otro momento de la mañana pues veremos a ver cómo se pueden plantear. Por favor, Cristian. Bueno, tus preguntas muy pertinentes. Hay algunas pistas en mis slides. La respuesta es la siguiente. Tomando el caso de la Amazonia, la idea de incorporar en los precios todo significa que a Brasil se le tiene que pagar. Eso es también mi propósito, por supuesto, porque si no, ¿por qué Brasil iría a compensar las tonterías nuestras de la revolución industrial? Pero en un sistema balanceado donde todos los spillover, positivo y negativo, están incluidos, no hay problema. Tengo una propuesta que hice 30 años atrás, pero casi me echaron, que era lo siguiente. El CO2 que se puede absorber en la atmósfera se puede evaluar con muchos errores, pero hay una franja, tantos billones de toneladas. Entonces, es muy simple que los ricos que sobrepasan su cuota por habitante, no por PIB, por habitante, compren a los que no lo consuman, como África, por ejemplo, en un sistema de mercado en Chicago, tradable permits, donde los ricos tienen que pagar por este bien común, que es salvar el planeta. Y eso se puede hacer incluso de forma progresiva, pero la idea es hacer aparecer un precio relativo. Inmediatamente, todos los intereses financieros y económicos van de inmediato
a producir energía alternativa porque tú haces así aparecer una ganancia tremenda en todo lo que ahorre la emisión de CO2. Y eso, para evitar mal uso, especialmente en ciertos países, eso tendría que ser concentrado en el Fondo Monetario Internacional con el Banco Mundial y pasándolo en derecho especial de giro, eso daría la financiación de la transición energética de los más pobres. Todo eso es coherente porque el principio mismo de una solución sistémica es ahorrarse, tener que tener controlador, funcionario, etc., hacerlo por el resorte mismo de nuestra cultura, equivocada, según mi análisis personal filosófica, somos materialistas. Entonces, la única salida es material. Incentivo, precio relativo correcto. Bueno, eso me... Gracias. Muchas gracias por el comentario. Dos cositas. La primera, multilateralismo en crisis, lo mencionas, y es cierto, esto es parte también de lo que le pega a la relación Unión Europea-América Latina y Caribe y sería en principio uno de los rubros en los cuales podemos trabajar de manera conjunta. Hablamos de coincidencias en Naciones Unidas, etcétera, pero la verdad es que tampoco estamos haciendo tanto por trabajar juntos. Y yo les pongo un ejemplo. Me tocó participar en G20 el año pasado en Argentina y resulta que la Unión Europea va por su lado sola y no toma en cuenta que tiene una asociación con al menos otros 3 que se sientan en esa mesa de 20, que serían Brasil, Argentina y México, para siquiera conseguir un poco más de apoyo, ¿no? Y en cambio están tan interesados en defender primero su existencia como Unión Europea, entonces hablan en cadena, ¿no? Entonces habla Francia, luego habla Alemania que dice que está de acuerdo con Francia, luego habla España que dice que está de acuerdo con Alemania y con Francia, y así van progresivamente, pero nunca añaden que también está de acuerdo México, que está de acuerdo Argentina o que está de acuerdo Brasil, ni nos llaman. En ese G20, por ejemplo, la resolución sobre comercio, de qué se ponía en la declaración final, la pactaron Estados Unidos y China solos. El hecho de que Unión Europea sea la principal potencia comercial del mundo importa un pimiento. No estaban. Y en el tema de cambio climático, pues tampoco, porque eso lo decidieron entre Indonesia y random people, ¿no? Pero que dices, bueno, si son los del Acuerdo de París, de menos que los inviten a sentarse aunque sea en una sillita de lado. Pues no, ni la sillita de lado. Entonces no estamos aprovechando las oportunidades ni nuestro peso relativo en el sistema, eso por un lado. Coincido plenamente, las narrativas estaban exageradas y por eso hago un llamado a que no nos compremos la moto tanto, ¿no? O sea, sí tenemos un montón de oportunidades, sí hay potencial, no implica que tengan que salir de aquí a cortarse las venas con galletas Marías, no ese es el caso, pero la situación es preocupante y tenemos que trabajar más y de manera distinta, porque si no obtendremos los mismos resultados y seguimos repitiendo ad nauseam que el problema es que América Latina no habla con una voz, es que no va a hablar con una voz. Ni en CELAC, ni en COLAC, ni en CALAC. O sea, se llame como se llame el adminículo, no podemos hablar con una sola voz porque somos una región tremendamente diversa. Y la Unión Europea, pues también a últimas fechas, con una sola voz, pues tampoco. Depende del tema. Que por eso la gente se ha fastidiado y ha votado por el tipo de políticos que ha votado, desde luego. Nada más que esto ha abierto la puerta a, creo, verdaderos retrocesos en el camino. O sea, si estábamos hablando supuestamente de este progreso lineal, de la llegada de las democracias forever and ever, etcétera, etcétera, pues creo que el haberse fastidiado y el votar por el primer político, el primer payaso, Guatemala, ¿no? Jimmy Morales, payaso de televisión, que gane la elección. Bueno, Bolsonaro, que porque habla de manera muy directa, AMLO, que porque también dice me canso, ganso y, ¿no? Y a la gente le parece fantástico, me parece muy bien. Quizás hay que pensar también las cosas de manera distinta desde el poder, no con las élites tradicionales, etcétera, pero al final las élites tradicionales, así como son parte del problema, también tendrán que ser parte de la solución. Lo que no puedes hacer es hacer estas divisiones brutales. Y en cuanto al tema del Amazonas, pues estamos cayendo un poquito en el tema tradicional latinoamericano del no más tantito, que es peligroso en la vida personal, pero también es peligroso a la hora de hablar de fenómenos como cambio climático. El panorama que planteó Cristian es: mañana no hay planeta. Entonces yo no sé si cabe la discusión de quién es el Amazonas,
o quién tiene el derecho a contaminar por lo que se hizo en el pasado en la Revolución Industrial. O sea, si nos vamos a poner a distribuir culpas a estas alturas del partido, cuando tic-tac, 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 ¿no? Nos están diciendo el planeta se ha sobrecalentado, estamos viendo los osos polares buscando comida a no sé cuántos kilómetros de su hábitat, etcétera, etcétera, es que no tenemos tiempo para esta discusión. El planeta no es de nadie, es de todos, y en ese sentido el llamado es a la responsabilidad colectiva. Venimos de un modelo triunfante posguerra fría de individualismo puro, de yo, me, mí, conmigo. Pues ya no podemos seguir pensando así, porque si vamos a estar defendiendo de yo tengo mi derecho a contaminar, yo, pues es que no vamos a conseguir la acción colectiva que permita parar este fenómeno y nos quedamos sin planeta todos. Es que ese es el problema. Si me perjudicara solo yo, que decido que yo contamino, pues bien, que se muera ella. Pero el tema no es ese, sino que si no hacemos el esfuerzo todos juntos es que no va a haber manera, y ya para qué pensamos políticas redistributivas, combate de la desigualdad, reforzamiento del multilateralismo, dilema de Triffin, si no va a haber dónde vivir, ¿no? Yo creo que hemos llegado a ese punto, y en ese sentido pues no nos podemos permitir quizás pensar como en el pasado también, ¿no? De esto es mío, es cierto, es tu recurso natural, deberías tener decisiones de cómo explotarlo, pero si la decisión de explotarlo es a costa de que del planeta se sobrecaliente no sé cuánto % más, pues quizás tú mismo te juegas tu existencia. Ese sería el punto, y no más, ya. Bueno, muchas gracias por vuestra concreción. Creo que lo hemos dejado en el horario, y cualquier cosa que se os ocurra pues a lo largo de la mañana. Muchas gracias. Y el panel siguiente puede subir. Sí.